Nos corresponde, de acuerdo al programa de la asignatura, estudiar el objeto del acto jurídico. ¿Dónde nosotros ubicamos el objeto en la teoría del acto jurídico? Lo ubicamos como requisito o condición de existencia y lo ubicamos en materia de requisito de validez en lo tocante al objeto lícito y objeto ilícito. Yo les he pedido que ustedes siempre tengan a la vista el artículo 1445, que es la norma base para esta temática. ¿Qué dice el 1445? Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, uno, que sea legalmente capaz. Ya estudiamos la capacidad. Dos, que consiente en dicho acto o declaración, estudiamos la voluntad y la formación del consentimiento, y su consentimiento no adolezca de vicios, estudiamos los vicios del consentimiento, el error, la fuerza y el dolo. 3. Que recaiga sobre un objeto lícito. Y 4. Que tenga una causa lícita. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Estudiar el objeto. Lo primero que tenemos que despejar es, cuando nosotros estudiamos el objeto, ¿vamos a estudiar el objeto del contrato o vamos a estudiar el objeto de la obligación? Para poder responder la pregunta, es evidente que se hace necesario que precisemos qué es objeto del contrato y qué es objeto de obligación. Objeto del contrato, el objeto del contrato, son los derechos y obligaciones que surgen o nacen del contrato. Si el contrato es unilateral, bueno, los derechos y obligaciones que surgen para las partes, o sea, para la parte obligada. Y si es bilateral, bueno, los derechos y obligaciones que surgen para las dos partes obligadas del contrato. Entonces, objeto del contrato de compraventa son los derechos y las obligaciones que surgen para los contratantes, vendedor y comprador. Obligaciones del vendedor: entregar, sanear. Obligación del comprador: pagar, recibir. Por lo tanto, el objeto del contrato, insisto, son los derechos y las obligaciones que surgen de ese contrato. En cambio, el objeto de la obligación que surge del contrato es la prestación misma, es decir, el hecho, o sea, lo que debe darse, hacerse o no hacerse. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que dilucidar qué es lo que vamos a estudiar. ¿Vamos a estudiar en esta etapa el objeto del contrato o vamos a estudiar el objeto de la obligación? Vamos a estudiar el objeto de la obligación, pues el objeto del contrato lo estudiaremos cuando analicemos en cada caso los derechos y obligaciones que surgen de los contratos al estudiar la teoría de los contratos en Derecho Civil 4. Por lo tanto, vamos a estudiar ahora nosotros el objeto de la obligación. Aquí hay normas que son muy importantes. El artículo 1460 dice: toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Es decir, el artículo 1460 nos está diciendo que lo que importa a efectos de la teoría general del negocio jurídico es la prestación misma, lo que se debe dar, hacer o no hacer. Dicho esto, entonces, vamos a tener que estudiar el objeto desde una
óptica o desde la siguiente óptica. Primero, si lo que debe ser dado, hecho o no hecho, vamos a tener que distinguir si esta prestación recae en una cosa material o si la prestación recae en un hecho. Si la prestación recae en una cosa material, debe reunir los siguientes tres requisitos. Esta cosa material tiene que ser real, comerciable y determinada. La norma que, digamos, que impone estos requisitos es el artículo 1461 del Código, que dice lo siguiente. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan, pero es menester que las unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Por lo tanto, a partir de los incisos primero y segundo del artículo 1461, nosotros podemos sostener que para que la prestación, cuando recae en cosa material o inmaterial, debe ser real, comerciable y determinada. ¿Cuándo la cosa es real? ¿Cuando la cosa existe al tiempo del contrato o se espera que exista? Es decir, pueden ser objeto de una declaración de voluntad las cosas presentes y las cosas futuras. Por ejemplo de una cosa presente. Bueno, las cosas que yo puedo visualizar en este momento. O sea, si yo la quiero comprar, la puedo recibir, la puedo tocar, la puedo asir, me la pueden entregar. Pero también la cosa puede ser futura. Por ejemplo, cuando se manda a hacer algo. Por ejemplo, yo quiero una máquina para mi campo, para realizar un determinado proceso, digamos, agrícola. Y esa máquina hay que mandarla a hacer, no sé, a Alemania. Bueno, me enviarán los planos, me enviarán las especificaciones técnicas, yo haré los abonos, la construirán, o sea, es decir, yo la compro hoy día, pero tiene entrega en 6 meses más. Es decir, las cosas pueden ser objeto de una declaración de voluntad, aquello que existe al tiempo del contrato, compra-venta, arrendamiento, o bien una cosa que se espera que exista. Imagínense, las personas cuando circulamos por la ciudad de Chillán nos estamos dando cuenta que se está construyendo harto edificio. Se están construyendo en calle 18 de septiembre, en calle Tata, en calle Gamero, se están construyendo edificios. Por lo tanto, yo puedo hoy día celebrar un contrato con respecto a una unidad de esos edificios, departamentos o bodegas, que no existe, pero se espera que existan. O sea, puedo celebrar una promesa de compra-venta respecto de un departamento que hoy día no existe, pero que va a existir. Por lo tanto, los bienes presentes y los futuros pueden ser objeto de una declaración de voluntad. Ahora, si la cosa no existe al tiempo de la celebración del contrato, ese acto jurídico carece de objeto. Por eso que el Código dice, en el artículo 1814, que la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Es decir, no hay compraventa. En segundo lugar, la cosa debe ser comerciable. Y decimos que la cosa es comerciable cuando es susceptible de propiedad o posesión privada. La mayoría de los bienes son comerciables. Sin embargo, cuando estudiemos la clasificación de los bienes, vamos a comprender que hay bienes que son incomerciables. Incomerciables por su propia naturaleza o incomerciables por destinación legal. Son incomerciables por naturaleza, por ejemplo, los llamados bienes comunes a todos los hombres, como por ejemplo el aire, el alta mar. Y hay bienes incomerciables según su destino,
Por ejemplo, los bienes nacionales de uso público, como una plaza, como una playa, como un camino, como un puente. Por lo tanto, respecto de esos bienes no caben declaraciones de voluntad, insisto, por los privados, sin perjuicio de que la autoridad puede realizar negocios jurídicos con respecto a bienes nacionales de uso público, pero eso necesita las autorizaciones respectivas. Ahí tenemos la concesión, por ejemplo, para un estacionamiento subterráneo. Ahí tenemos, por ejemplo, las concesiones para que los privados puedan tener un kiosco en una calle y, en general, las llamadas concesiones de diferente naturaleza. Pero los privados no pueden adquirir dominio ni pueden adquirir posesión con respecto a los bienes incomerciables. La regla general es la comerciabilidad, la excepción, la incomerciabilidad. Y el último requisito es que la cosa debe ser determinada a lo menos en cuanto a su género. Las cosas, acuérdense que las podemos dividir en especies o cuerpos ciertos o genéricas. ¿Cuál es la especie o cuerpo cierto? Un individuo determinado de un género determinado. ¿Cuál es una especie genérica? Un individuo indeterminado de un género determinado. La ley exige que a lo menos el género esté determinado, porque si mañana pretendemos llevar adelante un acto de declaración de voluntad sobre, digamos de alguna manera, sobre un género ilimitado, o sea, dijéramos, por ejemplo, te compro un animal, evidentemente que esa declaración de voluntad carecería de objeto al no tener la calidad de, o sea, al no tener la seriedad. Porque una cosa es que yo mañana especifique el animal, un cuerpo cierto, con todas sus características, o bien yo haga la precisión en el género, diga un vacuno, por ejemplo. Pero si yo mañana digo un animal, evidentemente que esa voluntad no es una voluntad seria. Ahora, también es importante que si hago una declaración de voluntad y no se incorporan en el contrato los elementos para precisar a su vez la cantidad, también vamos a tener un problema de objeto. Sin embargo, este problema de objeto desaparece si nosotros somos capaces de incluir en el contrato los elementos que sirven para llegar en su momento a la cantidad. Porque si yo digo mañana, te compro toda tu cosecha de trigo, evidentemente que faltan elementos para tener esa declaración de voluntad como una voluntad que cumpla con el requisito precedentemente esbozado. Distinto es que yo diga, te compro toda tu producción de trigo en el potrero San Juan de 20 hectáreas, teniendo presente que en promedio se cosechan 80 quintales de trigo por hectárea. O sea, esa declaración de voluntad evidentemente cumple de mejor forma con la exigencia legal. Entonces, resumen, si se trata de una cosa material o inmaterial, debe ser real, comerciable y determinada. En cambio, cuando la prestación, o sea, cuando el objeto recae sobre un hecho, este hecho tiene que ser determinado, si no, no habría una declaración seria de voluntad, debe ser físicamente posible, y la ley se encarga de decirnos en el artículo 1461 que es físicamente imposible aquel que es contrario a la naturaleza. Ahora, para estimar si un acto es físicamente posible o imposible, la imposibilidad tiene que ser absoluta, es decir, para cualquier persona, para cualquier persona. En cambio, si la imposibilidad es relativa, es decir, para ciertas y determinadas personas, es decir, hay personas que no van a poder realizar la prestación y otras sí, en ese caso, evidentemente, nosotros vamos a sostener que hay objeto. Ahora, el hecho debe ser físicamente posible al momento de contraerse la obligación, porque si la imposibilidad sobreviene después, la obligación evidentemente se va a extinguir. Y finalmente, el objeto debe ser moralmente posible. Y el objeto es moralmente imposible cuando está prohibido por la ley, es contrario a las buenas costumbres o al orden público. ¿Qué pasa si en un acto jurídico falta el objeto? Es decir, falta la prestación cosa material con los requisitos que acabamos de ver, o falta la prestación hecho o abstención con los requisitos que acabamos de ver.
Bueno, en estricto rigor, ese acto jurídico es inexistente. Sin embargo, teniendo presente que la inexistencia jurídica solo tiene cabida a nivel conceptual o doctrinario y no a nivel de texto positivo, en definitiva, los actos que adolecen de objeto se sancionan con nulidad absoluta.